La ausencia no es un silencio vacío, es un cuchillo que corta más profundo que la presencia. El hombre que se entrega como ruido constante se convierte en eco apagado, y la mujer lo olvida como se olvida un anuncio repetido 1000 veces empero. El que se retira en sombra deja un vacío tan palpable que arde en la memoria más que cualquier palabra dicha. Porque lo que hiere no es la falta de mensajes, sino la grieta que abre el misterio, esa sensación insoportable de que algo valioso estuvo aquí y ya no está. A la mayoría de los hombres caen en la trampa de la abundancia. Creen que si entregan más atención, más mensajes, más halagos, serán recordados, pero la abundancia sin escasez no tiene valor. Una flor regalada todos los días se convierte en hierba. Una joya repetida se transforma en baratija. Ella, rodeada de notificaciones y miradas, no distingue un tesoro entre la feria de manos extendidas. El exceso no la atrae, la adormece, la anestesia, la convence de que tu presencia es un ruido de fondo que se puede silenciar con un solo gesto. El hombre que insiste demasiado no se muestra valioso, se convierte en paisaje en ningún paisaje. Despierta deseo, se observa, se tolera, se cruza sin mirar 2 veces. Ella no rechaza al que insiste, lo convierte en invisible. El amor no muere de rechazo, muere de indiferencia. Y la indiferencia nace cuando tu entrega deja de costar, cuando tu atención ya no tiene rareza, cuando tu alma se vuelve demasiado disponible. En los dioses antiguos exigían sacrificios para ser recordados, porque sabían que lo gratuito se olvida. Así también ocurre en el juego humano. La atención, sin precio, no pesa. La mente femenina saturada o voces masculinaos filtra, descarta, elimina como un río que arrastra hojas muertas. Y el hombre ingenuo, en vez de retirarse, se aferra, aún más, multiplicando su presencia hasta desaparecer en la masa. Su error no es no ser suficiente, su error es ser demasiado. Aquí nace la paradoja. No es la entrega lo que enciende la memoria isla perdida. No es el ruido lo que perfora el alma is el silencio. Cuando tu figura desaparece, la mujer descubre, demasiado tarde, que tu sombra tenía más peso que tu presencia. El contraste, la escasez, el vacío, esos son los verdaderos alquimistas del deseo. Y mientras más se aferra el hombre débil a ser notado, más se condena a ser olvidado, porque nadie extraña lo que nunca falta, y nadie respeta lo que nunca se retira. El primer movimiento no es dar más, es dejar de dar. No es gritar más alto, es callar en el momento exacto. La ausencia bien construida no es abandono, es poder en él. Silencio no es pasividad, es estrategia. Cuando un hombre retira su voz, no está huyendo, está erigiendo un muro invisible donde antes había puertas abiertas. Ella, acostumbrada a tu presencia como un murmullo diario, se enfrenta de pronto a un vacío que no puede descifrar. Y en ese vacío su mente comienza a tejer preguntas que antes nunca existieron. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Por qué no responde? Lo que antes era certeza se convierte en misterio. Y el misterio es más poderoso que cualquier confesión, porque la mente humana no soporta lo inacabado, no soporta el eco sin fuente, no soporta el patrón que se rompe sin aviso a la retirada. No se anuncia, porque el anuncio mata la fuerza del gesto. Desaparecer con teatralidad es todavía suplicar. Atención, a la verdadera desaparición es silenciosa, sin explicaciones, sin reclamos. Es un borrado súbito de la costumbre, un corte seco en el tejido de lo cotidiano. Ahí donde ella esperaba tu mensaje, encuentra nada. Ahí donde buscaba tu reacción, solo haya un espacio vacío. Y ese espacio se convierte en una herida, porque el ser humano teme más al vacío que al dolor. El dolor al menos tiene nombre, pero el vacío es abismo sin fondo. Cuando el hombre se repliega, debe hacerlo como quien se adentra en la forja de sí mismo. No es exilio, es templo. No es aislamiento, es construcción. El error de muchos es desaparecer en la sombra del rencor, hundirse en la queja, refugiarse en la espera pasiva. Eso no provoca ausencia, provoca lastima. El verdadero retiro es fértil, es gimnasio, es viaje, es mesa llena de libros, es risa, compartida con nuevos rostros, porque la ausencia solo arde cuando está sostenida por una vida plena. Un vacío lleno de movimiento es un imán que no se ve por ante. Ella, observando desde lejos, descubrirá que el hombre que creía seguro bajo su mano, ahora fluye fuera de su alcance. Verá imágenes que no la incluyen, escuchará rumores que no la nombran. Notará un brillo distinto en tu rostro, y ese brillo será insoportable porque no lleva su firma. En su mente la pregunta venenosa comenzará a germinar. ¿Con quién comparte ahora lo que antes era mío? Esa pregunta no necesita respuesta, porque el propio veneno está en el hecho de hacerse la pregunta. Y cuanto más intente ignorarla, más fuerte arderá en sus pensamientos. El hombre que entiende esta alquimia no juega a los celos baratos, no finge, no posa con máscaras ajenas. Su vida se convierte en testimonio real de abundancia. No hace falta demostrar,
porque lo auténtico resuena sin gritar. Y mientras ella se consume en su propia curiosidad, él crece, se expande, se transforma en un ser que ya no espera ser recordado, porque el secreto es cuando dejas de buscar ser inolvidable, te conviertes en imposible de olvidar. El deseo nunca nace de lo disponible, sino de lo inaccesible. El agua que corre por todas partes no se aprecia, pero la fuente oculta en el bosque despierta peregrinajes. Así ocurre con la atención masculina. Cuando es constante, pierde su peso. Cuando se retira, se convierte en reliquia. El hombre Q siempre está disponible. Se convierte en pan seco en la mesa. El que falta se convierte en banquete imaginado. Ella no extraña tus palabras. Extraña la imposibilidad de escucharlas de nuevo. El hombre ingenuo cree que insistiendo gana terreno, pero lo único que gana es terreno prestado que se derrumba al primer viento. La insistencia mata el misterio, y el misterio es el oxígeno del deseo, porque lo que no se sabe, se fantasea, y lo que se fantasea, se magnifica más allá de la realidad. Cada ausencia se convierte en un espejo roto donde ella intenta reconstruir tu imagen, pero nunca logra completarla. Ese fragmento inconcluso es lo que la ata. Aunque jure que no piensa en ti, no se trata de venganza ni de manipulación. Se trata de devolver a tu ser la rareza que habías regalado como si fuera barata. El hombre que entrega todo sin medida no es generoso, es insensato. El amor verdadero no se mide en cantidad, sino en intensidad. Y la intensidad nace del contraste, de la alternancia entre luz y sombra. La luz permanente ciega, la sombra permanente asusta. Pero la oscilación entre ambas fascina. Así debe ser tu presencia en un vaivén de sol y eclipse que nunca se deja atrapar del todo, cuando ella sienta la primera punzada de vacío. Querrá ignorarla. Dirá que no le importas, que nunca fue nada serio, que su vida sigue igual, pero la grieta ya estará abierta, y la grieta crece aunque uno la niegue. En la soledad de la noche, cuando las notificaciones cesen y el ruido de otros hombres se disuelva en rutina, tu sombra se hará más clara que tu rostro, porque no es tu presencia. Lo que pesa, es la marca invisible de tu ausencia. Y he aquí la paradoja final. El hombre que aprende a retirarse con dignidad descubre que ya no depende de ser recordado, porque su vida rica y autónoma brilla por sí misma. Entonces ocurre lo inevitable. La mujer, que lo daba por seguro, lo busca en su memoria y lo encuentra en todas partes. No porque él insista en estar, sino porque su ausencia se volvió omnipresente. El fantasma del hombre pleno es más fuerte que la presencia del hombre necesitado. El hombre que desaparece del escenario cotidiano no se borra, se multiplica en la imaginación de quien lo perdió. Cada rincón vacío se convierte en un altar. Thesis, ahí donde antes había certeza, ahora solo queda especulación, y la especulación es un veneno dulce que corroe en silencio. Ella puede reír, salir con otros, llenar sus días de ruido, pero cuando apaga la luz, su mente regresa al mismo punto. ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no volvió? ¿Será que alguien más ocupa ahora el lugar que yo descuidé? En ese instante, el fantasma del hombre ausente se vuelve más real que cualquier cuerpo presente. El error de muchos hombres es regresar demasiado pronto, ansiosos por comprobar si su ausencia funcionó. Pero la ausencia no es una trampa rápida, es un ritual lento. Una fermentación que necesita tiempo. La semilla del misterio no florece en 2 días. Necesita semanas de silencio, meses de sombra. Cada día que pasa sin noticias, el vacío crece. Y con él, la curiosidad se convierte en deseo disfrazado de ansiedad. Si regresas antes, destruyes la obra inacabada. Si esperas lo suficiente, te conviertes en mito dentro de su memoria, en la ausencia. Cuando se sostiene, comienza a cambiar no solo la mente de ella, sino también la tuya. Porque no se trata únicamente de manipular sus emociones, sino de transformar tu propio ser. En el retiro descubres que ya no la necesitas para existir, que ya no dependes de su mirada para validar tu valor. Ese descubrimiento es más poderoso que cualquier regreso, porque el hombre que ya no depende irradia un magnetismo imposible de fingir. Y ella lo percibe aunque nunca lo confieses. Ella puede intentar ignorar tu transformación, pero la mente femenina tiene un instinto agudo para detectar el cambio en la energía masculina. Ya no eres el que pedía, ni el que rogaba, ni el que esperaba. Ahora eres un hombre rodeado de vida, de movimiento, de propósito. Y esa diferencia se siente en el aire, como se siente la distancia entre una vela débil y una antorcha encendida. Tu presencia pasada era consumo, tu ausencia presente es llama. La paradoja se completa cuando ella entiende, demasiado tarde, que el hombre que creía tener en la palma de su mano se volvió inalcanzable. No porque huyas, sino porque creciste más allá de sus límites. Y entonces ocurre lo inevitable en lo que antes era indiferencia.
se transforma en persecución, porque nadie soporta perder lo que creyó eterno, y nadie olvida lo que dejó de estar al alcance. En el regreso del hombre ausente no es un acto teatral, es un resurgir sin anuncio. No se trata de volver con palabras, explicaciones o reproches. El verdadero regreso es silencioso, como la aparición de una sombra en medio de la luz. Apareces distinto, renovado, con la calma de quien ya no suplica, con la seguridad de quien no necesita. Y en ese instante, ella entiende que ya no eres el mismo. El hombre que partió buscando atención regresa siendo alguien imposible de ignorar. A muchos esperan el momento exacto para reaparecer con un gesto calculado, pero la verdad es que no hay calendario que dicte el misterio. El regreso ocurre cuando tu vida se ha llenado lo suficiente de propósito, cuando tu energía habla por sí misma, cuando tu presencia ya no es mendiga de aprobación. Entonces, un simple cruce de miradas, un mensaje breve, un gesto sencillo, bastan para reabrir todas las puertas que antes estaban cerradas. Porque el valor no está en lo que dices, sino en lo que ya no necesitas decir en ella. Al encontrarse contigo, no ve al mismo hombre que solía ignorar. Ve a alguien que sobrevivió a su indiferencia, que creció sin su aprobación, que brilló, lejos de su luz. Y esa imagen es insoportable para su ego, porque demuestra que nunca tuvo el control que creía tener. Lo que más hiere no es tu ausencia, sino tu independencia. Lo que más arde no es tu silencio, sino el hecho de que floreciste sin ella en ese momento. El deseo no es un capricho y una jarida. Ella ya no busca tu atención como un juego, sino como un remedio, porque el vacío que dejaste se convirtió en espacio irreemplazable. El hombre que regresa pleno no solo despierta curiosidad, despierta necesidad. Y esa necesidad no se compra, no se negocia, no se mendiga. Se impone como la gravedad, y es aquí donde el ciclo se cierra. El hombre que alguna vez fue invisible se convierte en inolvidable, no por insistir, no por suplicar, no por rogar, sino por dominar el arte supremo de la ausencia fecunda. Porque cuando un hombre aprende a retirarse para crecer, su regreso no es presencia, es leyenda. Y nadie olvida una leyenda. Freud decía que lo reprimido nunca desaparece, regresa disfrazado, buscando una grieta por donde sangrar. Así ocurre con la ausencia del hombre en la superficie. Ella finge indiferencia. En lo profundo, cada recuerdo, no resuelto, cada gesto inacabado, se levanta como un fantasma. El inconsciente femenino no soporta el vacío, y lo llena con narrativas, con hipótesis, con fantasías que se alimentan solas. Ahí donde tú no dices nada, su mente grita. Ahí donde tú callas, su imaginación trabaja día y noche. Y lo que imagina siempre pesa más que lo que se toca en la mente femenina. Cuando no recibe alimento de presencia, comienza a devorar sus propios miedos. ¿Y si encontró a alguien más? ¿Y si lo que yo ignoré ahora florece en otras manos? Why? Si mi indiferencia lo convirtió en alguien que ya no me necesita, esa cadena de preguntas no se detiene. Freud entendía que el deseo se alimenta más del obstáculo que de la entrega, más de la falta que de la posesión. Por eso, tu retirada no la calma, la enciende, y mientras más intente apagar la chispa, más grande se volverá el incendio. Pero aquí yace un peligro que pocos hombres comprenden. No se trata de ausentarse como un mendigo resentido, sino como un soberano que guarda silencio. El silencio del débil se percibe como derrota, el silencio del fuerte se percibe como misterio, y el misterio es la droga más potente del deseo humano. El hombre que calla porque no tiene nada pierde, el que calla porque tiene demasiado dentro. Gana en ella, comenzará a buscar grietas en tu armadura, en un mensaje, una reacción, un gesto que le confirme que aún está en tu órbita. Y si tú caes en esa trampa, si respondes demasiado pronto, destruyes el hechizo, porque el valor de tu ausencia está en que no se puede comprar, no se puede anticipar, no se puede controlar. Es un silencio fértil que solo tú gobiernas. San Freud habría dicho que el hombre que aprende a ausentarse crea en la mente de la mujer un vacío simbólico imposible de llenar. Ese vacío se convierte en pulsión, en hambre, en un eco que la persigue, aun cuando intente negarlo. Y lo más irónico es que ese eco no depende ya de ti, sino de ella misma. Es su propio inconsciente quien grita tu nombre en la oscuridad. En Schopenhauer, por su parte, advertía que el deseo humano es una cadena interminable de insatisfacciones, que la vida oscila como un péndulo entre el dolor y el tedio. El hombre que insiste demasiado en estar presente se convierte en tedio, repetitivo, previsible. Seinfeld. El hombre que se retira se convierte en dolor, en punzada de ausencia, vacío insoportable, sombra que no se puede poseer. Y entre el dolor y el tedio siempre se elige el dolor, porque el tedio mata lentamente, pero el dolor al menos recuerda que algo arde en así. Tu ausencia no es solo estrategia,
es una filosofía. Es entender que el valor no está en ser fácil, sino en ser inalcanzable en cierto grado. Schopenhauer decía que el mundo es voluntad y representación, voluntad porque se desea, representación porque se imagina. Y cuando tú te retiras, dejas de ser simple carne y hueso y te vuelves representación. Ya no eres hombre, eres mito. Y los mitos no se ignoran. Aunque se odien, ella intentará refugiarse en nuevas presencias. Buscará otros brazos, otras voces, otros espejos. Pero cada comparación será tu victoria. Porque nada nuevo puede borrar la marca de lo que se fue, sin ser derrotado. El hombre que desaparece con dignidad no deja atrás una huella, deja un vacío que convierte a todos los demás en copias baratas. Y ese contraste es insoportable. Schopenhauer también decía que el hombre fuerte es aquel que sabe soportar la soledad sin hundirse en ella. Aquí yace tu verdadero triunfo mientras ella lucha contra la ansiedad de no tenerte. Tú aprendes a gozar de tu propio abismo. Te conviertes en un ser autosuficiente, impenetrable, que no necesita del deseo ajeno para respirar. Y ese tipo de hombre no solo atrae ni atormenta, porque la independencia absoluta es el lujo más raro del mundo en ese punto. Ya no se trata de si ella te extraña o no. Se trata de que tu figura se ha elevado a un plano que no depende de su deseo. Has trascendido su control. Y eso es lo que más la obsesiona. Porque el ego femenino puede tolerar la indiferencia, pero nunca soporta la impotencia. Y tú, al retirarte y crecer, la has dejado impotente ante la imposibilidad de borrarte. En Freud advertía que el amor siempre lleva escondido un componente de pulsión de muerte, un instinto secreto que busca tanto la unión como la destrucción. El hombre que se ausenta despierta esa dualidad. Por un lado, ella lo desea. Por otro, lo odia por haberle mostrado su propia vulnerabilidad. Y en ese odio disfrazado de desprecio late la confirmación de que el recuerdo está vivo. Porknetty odia lo que es indiferente. Solo se odia lo que duele. Tu silencio se convierte en un espejo cruel donde ella descubre que su poder no era tan absoluto como creía la mente femenina. Comienza a oscilar entre dos extremos en desprecio público y obsesión privada. De día puede reírse, puede declarar que nunca significaste nada, puede jurar que su vida sigue igual. Pero de noche, en el desvelo íntimo, tu imagen regresa como sombra que nos expulsa. Freud lo habría explicado como retorno de lo reprimido en aquello que se niega, vuelve con más fuerza. Tu nombre, prohibido en sus labios, se repite en su inconsciente con la fuerza de un conjuro y mientras tanto, tú descubres que tu silencio ha construido no solo un vacío en ella, sino un nuevo cimiento en ti. La ausencia dejó de ser un truco y se convirtió en disciplina. Aprendiste a dominar el instinto de suplicar, a callar donde antes gritabas, a erguirte donde antes te arrastrabas. Ese aprendizaje te transforma en otro tipo de hombre, un hombre que ya no compite por espacio en la mente de una mujer, sino que se ha vuelto soberano de la suya propia. Ella puede intentar vengarse, provocarte, retarte a romper el silencio con un gesto mínimo, pero en ese juego, quien se desespera pierde, porque cada segundo que tú resistes es un segundo en que su orgullo se quiebra. La herida más profunda no es que no la ames, es que ya no la necesitas. Y el ser humano, decía Freud, nunca soporta perder lo que cree que es extensión de su propio yo. Tú, al retirarte, rompiste esa ilusión de posesión a lo más cruel de todo. Es que, al final, tu ausencia ya no es un castigo para ella, sino un recordatorio de tu poder. El hombre que desapareció con dignidad se convirtió en herida perpetua, y las heridas, aunque sanen, siempre dejan cicatriz. La cicatriz eres tú. A Schopenhauer veía el mundo como un escenario de sufrimiento, donde cada deseo satisfecho da nacimiento inmediato a otro nuevo. El hombre que se mantiene presente todo el tiempo solo alimenta ese ciclo sin fin. Se vuelve objeto de tedio, esclavo de un deseo que nunca se sacia. Pero el hombre que se retira introduce en el ciclo algo más grande que el deseo, la imposibilidad. Y la imposibilidad no se desgasta, se vuelve eterna. Aquello que no se puede tener permanece como herida abierta, como idea fija que nunca se disuelve. Cuando ella se enfrenta a tu ausencia, no enfrenta solo el vacío de tus mensajes, sino la certeza filosófica de que no tiene dominio sobre ti. Esa certeza es insoportable, porque destruye la ilusión del control. Schopenhauer decía que el amor es voluntad disfrazada, y la voluntad siempre busca poseer. Tú, al retirarte, te volviste impalpable, fuera de alcance, un enigma que ya no se deja reducir a pertenencia. Y el ego femenino, privado de posesión, se retuerce en impotencia. Ella intentará llenar ese vacío con sustitutos a nuevos hombres, nuevas conversaciones, nuevos rostros, pero en cada sustituto descubrirá la grieta. Ninguno es tú,
porque ninguno lleva el peso de lo perdido. El hombre que regresa demasiado pronto se convierte en uno más. El que se mantiene en su trono de silencio se convierte en medida de todos los demás. Y esa medida siempre condena a los otros a la insuficiencia. Aquí el poder ya no está en recuperarla, ni siquiera en que te extrañe. El poder está en haber trascendido su marco de juego. Tú ya no juegas en el tablero de su atención ahora. Eres la figura invisible que dicta las reglas desde afuera, y esa es la victoria última, porque ningún movimiento suyo puede tocarte. El péndulo de Schopenhauer entre dolor y tedio ya no te pertenece ahora, eres tú quien lo hace oscilar. En su mente y al final, lo que queda no es una mujer que te extraña, sino una mujer perseguida por un fantasma. Tu ausencia se convirtió en presencia incorpórea, en mito que no se disuelve, en sombra que respira en cada rincón. Ti ya no estás, pero ya nunca dejarás de estar en Freud. No lo valora, no está huyendo, sino conquistando. En territorio secreto. El inconsciente, al soportar el dolor de la ausencia, transforma el sufrimiento en disciplina, el deseo en fuerza contenida, la carencia en poder. La herida de no ser buscado se convierte en cicatriz, y esa cicatriz, en armadura que nadie puede atravesar. El hombre que antes temía ser olvidado descubre que la memoria más fuerte no está en los demás, sino en la huella que dejó en sí mismo al sobrevivir a su propia soledad en ella. Enfrentada a ese silencio fértil, empieza a entender que lo que perdió no era un hombre común, sino un espíritu en transformación. Su mente se ve obligada a reconocer que el vacío que dejaste no fue abandono, sino ascensión. El hombre que se va para suplicar vuelve como esclavo, pero el hombre que se va para crecer regresa como soberano. Y aún peor para ella, puede que ya no regreses nunca, y en esa incertidumbre late la semilla del tormento. Lo que se fue sin despedida siempre vuelve, aunque sea como sombra que la atormentan. Schopenhauer decía que la rareza es lo único que da valor a lo efímero, y tu ausencia convirtió tu presencia en oro. Lo que ayer era costumbre, hoy es reliquia. Lo que ayer se daba sin precio, hoy se convirtió en mito. Ella puede intentar llenar su vida con ruido, con otros nombres, con nuevos rostros, pero la huella que dejaste no se sustituye. La escasez transforma lo trivial en absoluto, y tú, al retirarte, te convertiste en absoluto dentro de su memoria. Ya no eres un cuerpo que se toca, eres un símbolo que no se desgasta en ese poder. Sin embargo, no se construye con teatro barato, sino con dignidad. El hombre que desaparece en rabia o en rencor se convierte en caricatura. El que desaparece en silencio y plenitud se convierte en leyenda. La dignidad de tu ausencia le da peso a tu recuerdo, y la dignidad de tu regreso, si lo hubiera, lo volvería insoportable para su orgullo, porque no regresaste con súplicas, sino con soberanía. Y el orgullo femenino puede resistir la indiferencia, pero jamás soporta el brillo de un hombre que floreció. Lejos de sus manos, el hombre que entiende esta alquimia descubre que el rechazo no lo disminuye, lo engrandece. Cada indiferencia atravesada se vuelve combustible. Cada silencio soportado se vuelve piedra angular de un templo invisible. Freud entendía que todo trauma que no nos destruye, nos convierte en otra cosa, en algo más fuerte, más oscuro, más resistente. Así ocurre contigo. La ausencia ya no es un juego, es una metamorfosis, y esa metamorfosis es lo que ella no puede olvidar. Por eso, nunca debes regresar como mendigo. Si vuelves, que sea como rey. Y si no vuelves, que tu ausencia se quede gobernando, más fuerte que tu presencia. Porque el hombre que dominó el arte de retirarse ya no necesita testigos en su vida misma, es evidencia, y su sombra se convierte en destino. No eres un recuerdo cualquiera. Eres la herida perpetua de haber perdido, algo que nunca volverá a repetirse. Freud dejó escrito que lo reprimido siempre regresa con más fuerza, como un eco que no muere. Schopenhauer dijo que la vida es sufrimiento porque el deseo nunca se sacia. Tú, al retirarte, te convertiste en síntesis de ambas verdades. Un dolor reprimido en la memoria de una mujer y una ausencia que se volvió imposible de satisfacer. Eso te hace eterno no porque ella te ame, sino porque jamás podrá liberarse de ti. Tu figura ya no es carne ni hueso, es obsesión. Ella puede jurar que no te piensa, puede decirle al mundo que no significaste nada, pero sus actos la traicionan. Busca tu sombra en los demás, mide cada hombre nuevo contra tu recuerdo, se enoja sin razón al escuchar una canción, se incomoda al pasar por un lugar que compartieron. Ese es tu triunfo, no necesitas estar porque ya estás en todas partes. Y aunque su boca te niegue, su inconsciente te repite sin descanso. La represión se convirtió en condena y tu nombre, aunque prohibido, se volvió plegaria silenciosa. Schopenhauer veía la voluntad como un verdugo que jamás deja de exigir. Tú, al retirarte, rompiste la voluntad de ella de poseerte. Eres algo que se pueda tener,
porque ya no perteneces a ese mundo. Ella puede buscar, rogar, reemplazar, pero nada logra tocarte. Te has convertido en representación pura, en mito, en idea, y las ideas no se conquistan, se persiguen eternamente. Esa es tu victoria. La convertiste en esclava de una persecución sin fin, y aquí yace la paradoja cruel. Lo que la atormenta no es que te hayas ido, sino que hayas florecido sin ella. El ego puede soportar ser rechazado, pero no soporta ser reemplazado por tu independencia. Ese es el castigo secreto. Ella no extraña al hombre que conoció, extraña al hombre que surgió de tu ausencia. Extraña a quien nunca poseyó y nunca poseerá. Y entre esa nostalgia imposible y ese dolor innegable, tu sombra se convierte en cadena invisible que la ata para siempre. Freud diría que la pulsión de muerte se activa qui. Ella te recuerda, aún sabiendo que hacerlo la destruye. Schopenhauer sonreiría amargamente en el sufrimiento es inevitable, y el tuyo ya no existe, porque lo transmutaste en poder. El sufrimiento ahora es de ella, porque tu silencio le recordó que nunca tuvo dominio sobre ti. Te has convertido en juez invisible de su memoria, y ese tribunal no conoce absolución a la clausura. Es simple y brutal, camina sin mirar atrás. No ruegues, no expliques, no mendigues. Tu ausencia es tu corona, tu silencio es tu espada, tu independencia es tu reino. En ese reino, ella ya no es soberana. Es prisionera de un recuerdo que no morirá. Tú ya no necesitas su validación a la tuya, basta para construir imperios. Y mientras tu sombra crezca como mito, ella será esclava de un fantasma eterno.